Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de choque cardiogénico de etiología no isquémica. Estas son algunos sketches sobre la fisiopatología. No me voy a detener mucho en eso, dado que no es el objetivo principal de esta charla. Estos son principalmente enfocados al choque cardiogénico de etiología isquémica, relacionado con infarto agudo de miocardio. Más sin embargo, el tema va a estar principalmente enfocado en choque cardiogénico de etiología no isquémica, que actualmente es el tipo de choque cardiogénico más común, dependiendo de las referencias, corresponde más o menos al 60% de los choques cardiogénicos que vemos en el servicio de urgencias. Comparten algunas vías fisiopatológicas, más sin embargo, por las adaptaciones crónicas que vemos en relación al choque cardiogénico de etiología no isquémica, principalmente mediado por cardiopatía hipertensiva y cardiopatía diabética, tiene otras connotaciones. Entonces, básicamente lo que sucede es un fallo ventricular secundario a diversos factores en el contexto de la etiología no isquémica, principalmente está mediado por factores desencadenantes como infección, choque séptico concomitante, enfermedades pulmonares concomitantes, entre otras cosas. Entonces, recientemente salió un artículo de convenio internacional tipo RAND, que básicamente reunió a una serie de expertos de importancia internacional en todo lo relacionado con cardiología, falla cardíaca, etcétera, y determinaron una serie de recomendaciones de acuerdo a qué tantas personas participantes de este grupo de expertos estaban en acuerdo o en desacuerdo en relación a una pregunta clínica específica. Entonces, el cambio epidemiológico importante, como les venía mencionando previamente, era mucho más común el choque cardiogénico de etiología isquémica por infarto agudo de miocardio, ahora no lo es. Este grupo de pacientes de etiología no isquémica tienen menor probabilidad de paro cardíaco, presentan perfiles hemodinámicos heterogéneos y divergentes, y pueden requerir diversas estrategias de soporte circulatorio mecánico. Adicionalmente, se requiere que se les brinde un manejo farmacológico agresivo desde el principio, pero tienen menor mortalidad hospitalaria, obviamente siempre y cuando se dé el manejo adecuado. Entonces, con respecto a la metodología del estudio, con base en el cual va a estar basada la mayor parte de la exposición, básicamente eran 16 expertos multidisciplinarios, principalmente relacionados con cardiología e insuficiencia cardíaca, y determinaban en relación a 34 declaraciones si era apropiado, inapropiado o incierto. Entonces, con respecto a la evaluación y manejo inicial, se considera que el ultrasonido cardíaco enfocado es la mejor opción diagnóstica para hacer todo el manejo inicial. Norepinefrina es el vasopresor de primera línea y la dobutamina es el inotrópico o inodilatador de primera línea. Adicionalmente, se recomienda discusión en equipos de shock para pacientes que sean candidatos a escalamiento en el manejo. Dieron recomendación incierta o decidieron incertidumbre en relación a cateterización de arteria pulmonar para la evaluación hemodinámica inicial, o sea, el catéter de Swan-Ganz. Dice inicial, aclaro eso, regularmente en pacientes que están en un estado de choque cardiogénico más profundo, más refractario, o que ya llevan cierta cantidad de tiempo con medicamentos, sí se benefician de este tipo de catéteres de evaluación hemodinámica invasiva. No dieron recomendación en relación al ultrasonido abdominal y torácico como parte de la evaluación ultrasonográfica cardíaca inicial. Dopamina como vasopresor de primera línea, incierto. Milrinone como primera línea, incierto. Y uso de scores pronósticos, incierto. Con respecto al escalamiento soporte circulatorio mecánico temporal, consideraron como apropiado escalar este tipo de soporte cuando no se logran metas de diuresis, cuando el paciente persiste muy congestivo a pesar de un manejo farmacológico óptimo, cuando no se logra una depuración del lactato, cuando hay empeoramiento de la función renal, hepática, empeoramiento de ciertos parámetros como la saturación venosa central de oxígeno o datos hemodinámicos específicos del Swan-Ganz que indican empeoramiento. Dentro de los dispositivos, el de primera línea se consideró el Impela 5.0. Sé que está disponible en algunos hospitales de muy alta complejidad en Colombia, pero no está ampliamente disponible. Dieron recomendación incierta frente al Impela CP, que es otra versión,
y al balón de contrapulsación intraórtico. También se dieron algunas recomendaciones en relación a ECMO, mas sin embargo no voy a ahondar mucho en eso, dado que no lo tenemos ampliamente disponible en nuestro medio. Con respecto al desescalamiento del soporte mecánico, consideraron adecuada la cateterización de la arteria pulmonar, les Wangans, para evaluar o apoyar este desescalamiento. Al menos un intento de desescalamiento antes de decir la transición a terapias definitivas, ecocardiograma rutinario y vasodilatadores intravenosos para apoyar el desescalamiento. Consideraron incierto el uso de levosimendan para el desescalamiento del soporte mecánico, el escalamiento de inotrópicos y de otros medicamentos un poco más avanzados para el manejo de la falla cardíaca. Entonces, puntos clave para recordar de este artículo. El choque cardiogénico de etiología isquémica es diferente al de etiología no isquémica y ameritan a una aproximación diagnóstica y terapéutica distinta. El monitoreo serial es definitivamente superior a las evaluaciones puntuales. El enfoque multidisciplinario es esencial. Aún existen múltiples áreas de incertidumbre. La gran mayoría o el grueso de la investigación actual es en relación al choque cardiogénico de etiología isquémica, pero no a este nuevo choque cardiogénico emergente. Y hay muchas disparidades geográficas que no están ampliamente estudiadas en la literatura. Entonces, como uno de los cambios importantes que quiero que queden claros es la clasificación SKY. Realmente esta clasificación existe desde el 2021, pero por algún motivo no es ampliamente conocida. Básicamente se divide en A, B, C, D, E, A siendo los de menor riesgo y E siendo los de mayor riesgo. El choque cardiogénico clásico lo vendríamos posicionando en donde dice Classic o C, que básicamente son pacientes que ya están hipotensos, que ya están hipoperfundidos y que ya necesitaron algún tipo de manejo farmacológico para lograr la estabilización. A son pacientes que, digamos, tienen falla cardíaca, pero en el momento no tienen un riesgo de progresión. La B son pacientes que tienen falla cardíaca agudamente descompensada y ya tienen algunos datos de inestabilidad, como hipotensión aislada, taquicardia o algunas otras alteraciones de hipoperfusión de forma aislada. Bueno, aquí tenemos una aproximación un poco más detallada en relación a la clasificación SKY. Entonces, tenemos básicamente, nos dan una serie de pasos en los cuales vamos a ir evaluando los factores que nos clasificarían desde el punto de mayor riesgo hasta el de menos riesgo. Entonces, paso uno, el paciente está in extremis y nos dan los factores que consideraríamos para clasificar al paciente dentro de este grupo. Step 2, paso 2, da otros factores para clasificarlo dentro del estadio D. Paso 3 nos dan otros factores para clasificarlo dentro del estadio C y así sucesivamente. Este otro artículo es muy importante que nos brinda algunas claridades en relación a la definición del choque cardiogénico. Y es que si nosotros revisamos las guías de choque cardiogénico, vamos a encontrar que principalmente nos lo describen desde el punto de vista de la hipotensión y que si el paciente no está hipotenso, el paciente no está choqueado. Esto es definitivamente erróneo a la luz de la mortalidad que presentan los pacientes con datos de hipoperfusión aislada. Entonces, este estudio lo que hizo fue determinar la mortalidad de los pacientes que no estaban ni hipotensos ni hipoperfundidos, los que solo tenían hipotensión, los que solo tenían hipoperfusión y los que tenían la combinación de ambos factores. Obviamente, la mortalidad era mínima en los pacientes que no tenían ninguna de las dos. Empezó a aumentar cuando tenían hipotensión aislada, aumentó más todavía cuando tenían hipoperfusión aislada y cuando tenían ambos datos hemodinámicos, la mortalidad era la más alta de entre todos estos grupos. Pero entonces llama la atención que los pacientes con hipotensión aislada en realidad tienen menos mortalidad que los pacientes con hipoperfusión aislada. Entonces, basándonos en estos datos, se definió que tenemos que clasificar la hipoperfusión aislada como choque. Este estudio fue realizado principalmente en pacientes en contexto de choque cardiogénico en la unidad de cuidados intensivos, así que nos atañe completamente en relación al tema del cual estamos hablando. Entonces, no podemos decir solamente que los que están hipotensos están choqueados.
los pacientes que están hipoperfundidos, ejemplo, los que tienen un llenado capilar prolongado, pero sin hipotensión, tienen más mortalidad que el que está hipotenso, pero tiene un llenado capilar normal, porque se traduce en hipoperfusión, que es un concepto más profundo que la hipotensión en sí misma. Ahora vamos a hablar un poco más sobre qué inotrópico iniciar. Entonces, hay muchos estudios que se han hecho al respecto, más sin embargo, la gran mayoría son estudios observacionales de muy bajo nivel de evidencia o de bajo nivel de evidencia. Han hecho algunos metaanálisis, pero como los estudios primarios son de baja calidad, pues los metaanálisis no mejoran sustancialmente la calidad de las recomendaciones. Entonces, estuve buscando algunos artículos que nos permitían determinar un poco mejor la decisión de cuál iniciar. Entonces, particularmente encontré este que comparaba milrinona y dobutamina en el contexto de falla renal. Este estudio lo que nos mostró fue que el milrinone en pacientes que tenían enfermedad renal crónica subyacente o lesión renal aguda concomitante con el contexto del choque cardiogénico tenían mayor mortalidad en relación al uso de milrinone en comparación a la dobutamina. Hay que considerar que el milrinone requiere ajuste renal dependiendo del grado de afectación de la tasa de filtración glomerular, pero los estudios muestran que independientemente de los ajustes farmacológicos, siempre hay una tendencia a que se acumulen los metabolitos relacionados con la farmacodinámica y la farmacocinética del milrinone. Y esto, aparentemente, es lo que se correlaciona con esta mayor mortalidad. Entonces, pacientes con falla renal, que realmente en choque cardiogénico son la gran mayoría, se les debería iniciar dobutamina definitivamente porque definitivamente hay un cambio en la mortalidad. En otros pacientes sin falla renal no es tan claro, aparentemente no hay diferencia, pero este es un subgrupo muy importante a tener en consideración. Este es un artículo simplemente haciendo una revisión de estas modificaciones en la dosis de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. Ahora, entrando un poco en la parte de los vasopresores de primera línea, lo que recomendó este artículo de consenso internacional que estábamos revisando al principio es que definitivamente deberíamos iniciar como primer medicamento de soporte hemodinámico la norepinefrina como vasopresor de primera línea, considerando además que también tiene un efecto inotrópico en las dosis más bajas. Entonces, la dosis inicial, la titulación, incrementos, dosis máximas es variable, de acuerdo a la referencia van a encontrar varias particularidades en relación a esto. Hay algunos estudios que dicen que no debería tener dosis tope, otros que sí. Y digamos que en los escenarios de dosis más altas se han descrito hasta 1 o 3 microgramos por kilo minuto documentado, pero hay reportes de casos en los cuales han utilizado dosis absurdamente altas como 30 microgramos por kilo minuto. Más sin embargo, hay varios estudios que reportan que por encima de 1 microgramo kilo minuto empieza a aumentar la mortalidad. Y hay varios estudios a su vez que intentan generar con otros fármacos adicionales algo que denominan descatecolaminización, que básicamente busca disminuir los componentes relacionados con la norepinefrina y todo su metabolismo para disminuir la mortalidad. Considerando todas estas cosas y considerando hacia dónde está yendo la investigación actualmente, debemos pensar que la norepinefrina sí debería tener una dosis tope porque definitivamente este exceso de catecolaminas en el cuerpo genera un aumento de mortalidad, aunque las vías fisiopatológicas de esto todavía estén en estudio. Adicionalmente, hay que considerar que dosis demasiado altas de norepinefrina, particularmente por encima de 0,5 microgramos kilo minuto, empiezan a generar una excesiva poscarga que puede empeorar el gasto cardíaco, es decir, el paciente termina más hipotenso, más hipoperfundido, porque el corazón tiene que luchar demasiado para poder producir una fracción de eyección adecuada y perfundir los tejidos. Con respecto a la combinación, la primera combinación que debemos considerar siempre es norepinefrina primero, combinado con dobutamina como segundo medicamento. Aquí nos da algunos parámetros, iniciar a 2 o 5 microgramos kilo minuto, máximo 20 microgramos kilo minuto. Básicamente se recomienda agregar dobutamina cuando no alcanzamos los objetivos hemodinámicos que hayamos planteado con una dosis por encima de 0,5 microgramos kilo minuto de norepinefrina, como ya les había mencionado, y podemos considerar otras combinaciones, ya norepinefrina, dobutamina, que es la base, más levosimendan, más milrinone, de acuerdo a las circunstancias.
Ahora vamos a hablar un poco de el focus, que es una parte que podríamos hacer nosotros en el servicio de urgencias dentro de la evaluación hemodinámica inicial. Entonces vamos a hablar un poco de las ventanas que podemos evaluar en cada una de ellas. Entonces aquí tenemos la vista de eje paraesternal largo, la vista de eje corto paraesternal, que es básicamente la misma posición solamente que girándolo 90 grados, vista apical de 4 cámaras y la vista subcostal de 4 cámaras. Adicionalmente, dentro del protocolo Focus también se describe la evaluación de la vena cava como parte de la evaluación del volumen. Entonces, con todas estas vistas, lo que buscamos es evaluar a grosso modo, no buscamos medir nada en específico, solamente evaluar a grosso modo la función global del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, si hay un ventrículo izquierdo hiperdinámico que nos puede sugerir choque hipovolémico, sepsis, choque obstructivo concomitante, mientras que cuando está hipodinámico nos sugiere una insuficiencia cardíaca pura, un infarto de miocardio, una miocardiopatía séptica en algunos de sus fenotipos. Aquí tenemos algunas imágenes, particularmente del ventrículo derecho. En las imágenes del lado izquierdo se observa dilatado. Eso es un signo de sobrecarga del ventrículo derecho, que a su vez puede estar en relación a tromboembolismo pulmonar concomitante, una sobrecarga de volumen muy significativa en el mismo contexto de choque cardiogénico. Y a la imagen de la derecha podemos ver un ventrículo izquierdo hipertrófico. Lo podremos observar particularmente en cardiopatía hipertensiva. Otros hallazgos, la función global del ventrículo derecho, estado de volumen a través de la visualización de la vena cava, aunque la visualización de la vena cava por sí sola no es suficiente para determinar el estado de volumen ni la respuesta a volumen de un paciente. Y también podemos observar cosas como derrame pericárdico y taponamiento cardíaco. Ahora, uno de los parámetros importantes de los cuales se habla mucho es el gasto cardíaco, que regularmente se mide a través de catéter de Swan-Ganz. Bueno, a través del ultrasonido también podemos medir el gasto cardíaco y de hecho se recomienda más medirlo a través del ultrasonido que el Swan-Ganz por ser menos invasivo. Entonces aquí tenemos una serie de pasos en relación a cómo se mediría. Entonces primero vamos a la vista para externar eje largo, luego vamos a posicionarnos en una vista apical 5 cámaras, identificamos el tracto de salida del ventrículo izquierdo a nivel de la válvula aórtica. Vamos a colocar allí un punto que tiene el ultrasonido que nos permite hacer mediciones, que a veces puede aparecer con una línea de interrogación, y se activa el Doppler pulsado. Con eso vamos a hacer una medición de una ecuación específica y con base en esa ecuación podemos obtener el gasto cardíaco. Es importante considerar que no existe un gasto cardíaco normal o anormal. Todo depende del paciente. Entonces, nos sirve principalmente para hacer monitoría de las intervenciones farmacológicas que nosotros hacemos. Ejemplo, pusimos un medicamento inotrópico, aumentó el gasto cardíaco, mejoró la perfusión. Entonces podemos decir, ok, el gasto cardíaco estaba en relación a esto. O puede que pusimos norepinefrina y llegamos a 0,5 y no mejoró y lo subimos a 0,7 a ver cómo le iba y vimos que el gasto cardíaco empezó a caer. Entonces ahí ya sabemos que hay que añadir definitivamente un inotrópico como segundo medicamento. Con respecto al pronóstico, principalmente existen dos scores. A pesar de que en el estudio se dio una recomendación incierta en relación a estos scores pronósticos, es importante de todas maneras tenerlos en consideración porque tienen varios estudios primarios, particularmente en poblaciones de choque cardiogénico no isquémica. Esto es útil porque nos permite hablar de forma objetiva si un paciente verdaderamente tiene posibilidad de sobrevivir o no y qué tanta para hablar de forma clara con estos datos frente a la familia y demás, y asimismo poder considerar y tomar decisiones a ver si amerita UCI, si definitivamente no, si se va a optar por un manejo más paliativo, etcétera. Y fin. No, no, súper bien. Hablaste de la mayoría de cosas con un índice cardíaco, con un índice cardíaco por debajo de 2,2 litros, ¿cierto? Minuto por metro cuadrado de la superficie corporal del paciente y de signos de congestión con la presión de cuña pulmonar, ¿cierto? Entonces, si bien dicen que no era necesario que todos los pacientes que tuviéramos estuvieran
estuvieran monitorizados de forma invasiva, hablaban de que los pacientes monitorizados de forma invasiva tenían mejores resultados que los pacientes que no, ¿cierto? Entonces, esos pacientes con la monitorización invasiva le permitían al clínico pues tener más datos para tomar decisiones tanto en la administración de la terapia farmacológica como en la terapia mecánica. ¿Cierto? Hablaban de los datos de peor pronóstico en los pacientes monitorizados, siempre los pacientes con un shock cardiogénico con predominio del ventrículo derecho suelen tener más compromiso, suelen tener menor respuesta tanto a la terapia farmacológica como a la terapia mecánica. Y también una relación entre la presión de cuña pulmonar y la presión de la aurícula derecha, que sea mayor a 0,6 milímetros de mercurio, con un índice de pulsabilidad de la arteria pulmonar reducido, pues tenían peor pronóstico que los pacientes que no los tenían. ¿Cierto? Eso ya es otras cosas. La clasificación SCAI de la que hablaste pues a bastante profundidad, parce. Eh, Como vos hablaste, cada uno, en la guía sí se basa muchísimo en esta clasificación, ¿cierto? Tanto para el manejo vasoactivo como para el manejo mecánico, el soporte mecánico, ¿cierto? Más adelante, pues está una tabla donde hablan de qué soporte debería tener qué paciente de acuerdo a la escala del SCAI, ¿cierto? Pero básicamente dicen que el manejo tiene que ser individualizado dependiendo pues de qué ventrículo es el que le está fallando al paciente, cuál es la necesidad, ¿cierto? Del volumen que necesita el paciente y qué tan invasivo es el mecanismo de soporte, ¿cierto? Y tanta invasión permite ese paciente, ¿cierto? Hablan de esto que me pareció muy interesante sobre el soporte con ventilación mecánica en los pacientes con choque cardiogénico. Entonces, ¿qué tanto afecta la PIP en el desempeño de estos pacientes? Hablan que principalmente los pacientes con predominio de una disfunción pues, del ventrículo derecho, ¿cierto? Se ven más afectados por PIPs altas, ¿cierto? Mientras que los pacientes con predominio de compromiso del ventrículo izquierdo se pueden ver incluso beneficiados de manejos con PIB bastante elevadas, bueno, no bastante elevadas, pues con PIB alta, ¿cierto? Entonces hablan de que un paciente con una PIB que está por encima, ¿cierto? Que puede estar entre 10 y perdón, 8 y 10 centímetros de agua, ¿cierto? Puede verse beneficiado siempre y cuando tenga una disfunción de predominio del ventrículo izquierdo. Mientras que en los pacientes que tienen un predominio del ventrículo derecho, ¿cierto? Deberíamos iniciarles una PIB de entre 3 y 5 con mucho cuidado, ¿cierto? Por la disminución del retorno venoso, la dilatación del ventrículo derecho y el aumento de la presión perdón, de la resistencia de la arteria pulmonar, ¿cierto? Y que se puede utilizar pues la presión en cuña para hacer ajustes de la PIC, ¿no? ¿Cierto? En farmacoterapia nada que decir, yo creo que vos te expresaste muy bien y además que, que hablaste pues más, incluso más profundo de lo que yo iba a hablar del soporte vasopresor. Así en la guía también hablan, la norepinefrina sigue siendo la primera línea, ¿cierto? Varios estudios la sostienen, tanto el, ay, se me fue el nombre. Bueno, tiene varios estudios, el SOAP, que le permitió ver que la norepinefrina tenía pues un perfil de seguridad mucho mejor que la dopamina, ¿cierto? Y el Optima CC, ¿cierto? Ya lo recordé, que muestra también que la norepinefrina tiene mejor perfil de seguridad también que la epinefrina, ¿cierto? Y que la vasopresina se queda ahí para pues, los pacientes que tienen choques vasopléjicos y principalmente que están con una afectación del ventrículo derecho.
¿cierto? También la dobutamina, primera línea en manejo inotrópico, ¿cierto? Sobre el milrinone, ¿cierto? Que se ha encontrado también que la dobutamina tiene la misma cantidad de porcentaje pues, de arritmia que el mirrinone, pues son equiparables según lo que se pudo ver en el DOREMI, en el estudio DOREMI, ¿cierto? Listo. Y que se prefiere también por su vida media corta, ¿cierto? Entonces, tanto esto, hablaban del soporte circulatorio temporal, ¿cierto? Que son, pues se han hecho varios estudios, ¿cierto? Hablaban de que en ninguno de esos estudios se encontraba que los pacientes tuvieran una mejoría sustancial respecto o en comparación con la terapia convencional, ¿cierto? Tanto el balón de contrapulsación aórtica como el ECMO, ¿cierto? Hablaban de que se había encontrado una mejoría en los pacientes que habían sido tratados con Impela CP, ¿cierto? Pero pues tenía varias pegas respecto a los estudios en los que se había evidenciado eso. Habían encontrado pues que en los estudios el Impela tenía una serie de complicaciones, principalmente de sangrado y de isquemia de miembros de extremidades, ¿cierto? Que hacían pues que no fuera tan confiable, decían en el artículo, ¿cierto? Y que la mejoría la describían como que era marginal, una mejoría del 12% principalmente a los 180 días. Decían que el Impela no lograba mejorar la sobrevida de los pacientes en los primeros 30 días posterior pues, a su colocación. ¿Cierto? Y hablaban de que el inicio del soporte circulatorio temporal, ¿cierto? Tenía que ser muy personalizado. Pusieron esta gráfica que a mí me parece muy chévere, ¿cierto? Porque habla del soporte, el soporte hemodinámico, ¿cierto? Eh, Dependiendo de qué ventrículo está afectado, ¿cierto? Y también muestran el impacto de cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, se alcanza a ver cuáles son los dispositivos en los que hay una mejor perfusión de las coronarias y también los dispositivos en los que hay una disminución en la poscarga, ¿cierto? Que, por ejemplo, podemos ver que el ECMO en comparación al Impela, ¿cierto? Aumenta la poscarga mientras que el Impela lo disminuye, ¿cierto? Entonces, son varias cosas que uno tiene que tener en cuenta. Tienen muy claro de que las terapias con, con soporte, cierto, mecánico, son principalmente terapias puente, que pueden ser puente a mejoría, puente a otro puente, que puede ser, por ejemplo, un soporte ventricular de largo plazo, ¿cierto? O puente a trasplante cardíaco, ¿cierto? Y aquí está la parte, pues digamos que yo creo que es el eje principal de la guía, ¿cierto? Que es el tratamiento, la indicación de tratamiento de acuerdo con la clasificación SCAI, ¿cierto? Pues yo creo, ya Francisco habló de la mayoría de ellos, ¿cierto? Creo que las conclusiones que uno podía sacar, ¿cierto? De esa guía es, primero, que no hay que esperar a la hipotensión, ¿cierto? Lo segundo es que no se requiere que todos los pacientes tengan monitoría eh, invasiva, ¿cierto? Aunque los pacientes que han sido invadidos sí tienen mejor respuesta a los tratamientos. Hacen falta más estudios para ver las diferencias entre los manejos, tanto vasopresores como inotrópicos, ¿cierto? Estamos pendientes del estudio, el Doremi 2 y el Leopard Shock pues, que compara el efecto del levosimendan versus el placebo, ¿cierto? Y que la terapia mecánica solo es un puente para otras terapias que son definitivas. Entonces, esa fue como la revisión que yo hice. Me parece que logramos abarcar pues mucho de la parte del choque cardiogénico y espero pues que haya sido interesante para Francisco, que creo que es el único que quedó. Ay, pucha, yo sigo acá. Ah,
Y David, no, es Bueno, que como no estaba gritando, pensé que ya se hombre, había ido. Bueno, muchachos, para dar unas acotaciones finales, otro protocolo descrito dentro de la parte de ecografía es el protocolo VEXUS, sino que es más avanzado y más difícil que el resto de cosas que les había comentado y regularmente se recomienda realizar por ecografistas con experiencia, ecografistas expertos, entonces por eso no ahondé mucho en eso. Uno de los principales problemas en el choque cardiogénico es la congestión, igual que sucede, por ejemplo, en el choque séptico cuando nos pasamos con fluidos. Entonces, es un protocolo sumamente importante que en la medida de que uno pudiese aprenderlo y dominarlo en el largo plazo, sería de gran utilidad porque permitiría manejar de forma mucho más fina la diuresis y el volumen en relación al tratamiento de los pacientes y el choque. Y pues no es un secreto para nadie que son pacientes de un grupo de muy alto riesgo en relación al manejo con fluidos. Sí se les puede poner fluidos, pero se tiene que hacer con mucha monitoría, mucha delicadeza, porque el riesgo de complicaciones es muy alto, ¿cierto? Con respecto a la clasificación SCAI, si bien ya está mucho más metida en las últimas guías, previamente no lo estaba tanto. Algo muy importante con esta clasificación es que nos crea unos grupos que está antes del choque cardiogénico clásico. Previamente las clasificaciones empezaban desde que el paciente ya estaba hipotenso y de ahí para arriba. Ahora nos habla de paciente que está empezando. Y la idea de identificar esos pacientes es, este paciente es un SCAI B. Bueno, ¿qué hacemos? Lo ideal es intervenirlo, ¿no? Hacer el manejo, particularmente considerando que este es un grupo que epidemiológicamente se beneficia de un manejo farmacológico intensivo, temprano, y que esto a su vez muy probablemente mejora los resultados y el pronóstico y la mortalidad. Entonces, si esos pacientes en un SCAI B los podemos intervenir desde el principio, es lo ideal, porque vamos a prevenir que transicionen hacia otros estados de choque. Y entre más avance el paciente en estados de choque más y más y más profundos, cada vez va a ser más difícil sacar al paciente de su estado de choque, porque un paciente en un SCAI B o C se comporta como un choque cardiogénico puro en la medida de que el factor desencadenante no sea otro tipo de choque concomitante. Pero en la medida que el choque avanza, todos los choques degeneran en choque vasopléjico. Entonces todos desarrollan vasodilatación. Entonces termina el paciente que pudo haber empezado solamente con norepi o que pudo haber empezado con norepi dobuta y terminan con norepi, vasopresina, dobuta y levosimendan. ¿Sí? Entonces es algo muy importante, muy valioso de la clasificación SCAI, la detección temprana de este tipo de pacientes. Y ya pasando a la parte de fibrilación auricular, em, hay que tomar en cuenta varias particularidades en pacientes tanto con falla cardíaca avanzada como con choque cardiogénico concomitante. Hay que empezar diciendo que epidemiológicamente el 80% de los casos de aumento en la frecuencia cardíaca relacionada con fibrilación auricular o en ritmo de fibrilación auricular están relacionados con un mecanismo compensatorio y tan solo el 20% están relacionados con un factor precipitante original de la FA hacia la descompensación de la falla. Entonces, son pacientes con los cuales hay que tomar las decisiones también con mucha información. Hay que monitorizarlos, hay que revisar, idealmente hacerles una ecografía antes de tomar la decisión de hacer cardioversión, porque si es un paciente que estaba compensando con la fibrilación auricular y estaba en choque cardiogénico y encima de que estaba en choque cardiogénico, le damos un choque eléctrico que genera más disfunción miocárdica, podemos pasar de un paciente que estaba en SCAI B o en SCAI C y mandarlo a un SCAI E del totazo. Lo mandamos y lo dejamos en clasificación de in extremis y de ahí para adelante todo se complica muchísimo más. Entonces, FA en falla cardíaca descompensada o choque cardiogénico no es equivalente y casi nunca es equivalente a cardioversión eléctrica, sino que idealmente se tiene que hacer un control de la frecuencia. Más aún si es un paciente que ya tiene
la FA desde hace más de 48 horas y no venía anticoagulado. Entonces, idealmente, uno tiene que utilizar medicamentos de primera línea, está descrito en la literatura, la digoxina y la miodarona, como control de frecuencia y de ritmo, en el caso de la miodarona particularmente. Pero digamos que la dosis que se utiliza en el contexto de falla cardíaca agudamente descompensada con fibrilación auricular de respuesta ventricular rápida concomitante es más hacia el control de la frecuencia. Y ese justamente es el medicamento de primera línea en estos pacientes. ¿Por qué digoxina no tanto? Porque tiene varias particularidades en adultos mayores que justamente son la gran mayoría de pacientes con fallas cardíacas avanzadas. Entonces, en pacientes mayores de 60, 65 años, la digoxina tiene aumento en los efectos adversos, más riesgo de toxicidad, más riesgo de acumulación de dosis. Entonces, son pacientes de muchísimo cuidado, preferiblemente utilizar amiodarona. La única razón en este grupo de pacientes para no usar amiodarona es que no tengas amiodarona y solo tengas digoxina, aunque eso es improbable, dado que casi siempre hay más amiodarona que digoxina. Em, con respecto a las metas de frecuencia cardíaca, en pacientes que tienen choque cardiogénico concomitante, dependiendo de la literatura que lean, uno puede buscar metas de menos de 120 o menos de 130. Digamos que idealmente no dejarlo subir de allí, pero tampoco bajarlo tanto. En pacientes estables con disfunciones cardíacas que generan disminución de la fracción de eyección, sí se recomienda frecuencias de menos de 80, ¿cierto? Pero en pacientes en choque cardiogénico uno podría tolerar incluso 130. Digamos que uno podría mantenerlo entre 120 y 130 y no dejar que se suba de ahí, pero tampoco bajarlo más, porque eso lo único que hace es joder el mecanismo compensatorio y en consecuencia profundiza más el choque del paciente. Listo, papi. Gracias.